Buenas tardes, mi nombre es Daniel José Larcón Remolina, estudiante de la Universidad Francisco de Paula Santander, de la materia de microbiología general. Explicaré las técnicas de siembra en medios de cultivo. Mediante esta técnica buscamos obtener colonias separadas a partir de un inóculo. En este método necesitamos una muestra biológica, un asa y un medio de cultivo en caja de Petri. Lo primero que debemos hacer es esterilizar el asa bacteriológica. Introducimos el asa bacteriológica en el tubo de ensayo que posee la muestra, siempre al lado del mechero para que nos sirva de barrera protectora. Llevamos el asa a tener contacto con el medio de cultivo realizando 4 o 5 líneas y giramos la caja de Petri para repetir el procedimiento. De la última línea se saca una estría y enterramos el asa en 2 ocasiones suavemente. Cerramos la caja, inactivamos el asa, rotulamos la caja de Petri y llevamos a incubación. Este método es muy utilizado para obtener un gran número de microorganismos, incremento del inóculo en la superficie del agar. Para este método necesitamos una muestra con cultivo previo, un hisopo y un medio de cultivo estéril. Lo primero que debemos hacer es destapar el tubo de ensayo y hacer un flameado en la boca del tubo. Posteriormente se introduce el aplicador o hisopo. Llevamos el aplicador al medio de cultivo estéril y lo esparcimos de manera uniforme sobre todo el agar, en líneas o zigzag, y giramos la caja a 90 grados. Repetimos el proceso 3 veces. Finalmente inactivamos y desechamos el aplicador. Método utilizado para observar el crecimiento de hongos y así más adelante establecer su morfología, así como para la transferencia o surtido de cepas previamente almacenadas o conservadas. En este método necesitamos un medio de cultivo estéril, una muestra que contenga micelios y una asa recta. Lo primero que debemos hacer es esterilizar el asa y esperar a que se enfríe cerca del mechero. Con el asa esterilizada tomamos la muestra de micelios. Posteriormente, con el asa hacemos una punción suave en el centro de la caja o múltiples picaduras dependiendo del objetivo. Finalmente, inactivamos el asa. Se realizan en un tubo de ensayo con medio sólido inclinado, en bisel o pico de flauta, y deslizando el asa sobre la superficie expuesta de manera que se marquen surcos o estrías. Para este método necesitamos un tubo de ensayo con medio de cultivo estéril en bisel, asa microbiana y un cultivo microbiano. Lo primero que debemos hacer es esterilizar el asa y esperar a que se enfríe. Con el asa tomamos el inóculo de la colonia.
Posteriormente tomamos el medio de cultivo estéril y con el asa raspamos haciendo las estrías en el bisel. Finalmente inactivamos el asa y flameamos la boca del tubo. Se designa con este nombre a la siembra que se realiza con el asa recta en tubos con medios sólido y semisólidos, inclinados o sin inclinación. Se realiza introduciendo el asa cargada con el microorganismo al medio de cultivo por el centro de la superficie y llegando con el extremo del asa casi al fondo del tubo. Para este método necesitamos tubo con medio de cultivo estéril, asa microbiana recta y un cultivo microbiano. Lo primero que debemos hacer es esterilizar el asa y esperar a que se enfríe. Tomamos el inóculo del cultivo cuidadosamente, realizamos una picadura recta sin llegar al fondo del tubo. Flameamos la boca del tubo y lo tapamos. Inactivamos el asa. Se realiza sobre medios inclinados o en bisel, haciendo una picadura hasta el fondo del tubo con el asa recta y luego haciendo una siembra en estrías sobre la superficie expuesta del agar. En este método necesitamos un tubo ensayo con medio de cultivo estéril en bisel, una asa recta y un cultivo microbiano. Lo primero que debemos hacer es esterilizar el asa y dejar enfriar. Con el asa estéril tomamos el microorganismo. En el tubo con el medio de cultivo estéril realizamos una picadura profunda sin llegar al fondo del tubo y al salir hacemos estrías con el asa. Finalmente inactivamos el asa. Para transferir material a partir de un medio líquido o sólido a otro líquido puede usarse el asa bacteriológica de argolla o en algunos casos pipetas estériles o hisopos. Para este método necesitamos medio de cultivo estéril líquido, asa redonda y un cultivo microbiano. Esterilizamos el asa y dejamos enfriar previamente. Con el asa estéril tomamos el inóculo. Cerca a la llama destapamos el medio de cultivo líquido y flameamos su boca. Introducimos el asa que contiene el inóculo en el medio de cultivo y agitamos suavemente. Posteriormente volvemos a flamear la boca del tubo, cerramos y finalmente inactivamos el asa.